Hola, en esta cápsula vamos a analizar la unión neuromuscular y la contracción muscular. Entonces, recapitulando, la unión neuromuscular consiste en la sinapsis entre una motoneurona alfa y una fibra muscular esquelética. La motoneurona alfa va a liberar un neurotransmisor llamado acetilcolina, y en la fibra muscular esquelética vamos a encontrar receptores nicotínicos para esta acetilcolina. La membrana plasmática de esta fibra muscular se invagina y dentro de estas invaginaciones vamos a encontrar los receptores nicotínicos para acetilcolina. Otra cosa que tenemos que tener clara con respecto a la estructura de la fibra muscular es que el sarcolema, que es la membrana plasmática de la fibra muscular esquelética, presenta varias invaginaciones hacia el citoplasma o sarcoplasma. Estas invaginaciones forman lo que se llaman los túbulos transversos o túbulos T. Y estos túbulos transversos o túbulos T van a entrar en estrecho contacto con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico aquí aparece de un color claro amarillo. ¿Ok? Noten que el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso, es muy abundante y rodea a estas estructuras proteicas que son las miofibrillas. Las miofibrillas contienen los sarcómeros. Fíjense ustedes que aquí tenemos un sarcómero, otro sarcómero y así sucesivamente. Aquí los sarcómeros están dispuestos en paralelo y eso va a hacer que el músculo esquelético tenga esta apariencia estriada. Si nos concentramos en la zona de contacto entre el túbulo transverso y el retículo sarcoplásmico, vamos a ver esto. Nos damos cuenta entonces que la membrana de los túbulos transversos está en estrecho contacto con la membrana del retículo sarcoplásmico. Este punto es importante para entender cómo ocurre la contracción muscular. Entonces, aquí vemos la motoneurona alfa. Vemos la acetilcolina en las vesículas sinapsis, los canales regulados de calcio regulados por voltaje en la membrana de la motoneurona alfa. En el sarcolema encontramos por su parte los receptores nicotínicos de acetilcolina, canales de sodio regulados por voltaje y encontramos también estas invaginaciones que representan a los túbulos T. En la membrana del túbulo T vamos a encontrar los receptores de dihidropiridina, que en el fondo son canales de calcio regulados por voltaje. Y en la membrana del retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso, vamos a encontrar los receptores de rianodina, que son los canales regulados de liberación de calcio. ¿Cómo funciona esto? Llega el potencial de acción al botón terminal o botón sináptico de la motoneurona alfa. Esto provoca la apertura de canales de calcio regulados por voltaje en la membrana, lo que ocasiona la exocitosis de la acetilcolina. La acetilcolina se va a unir a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el sarcolema de la fibra muscular esquelética. Recordemos que el receptor nicotínico se comporta como un canal de ion sodio, por lo tanto, al abrirse permite la entrada de sodio y una depolarización local. Esta depolarización local, como consecuencia de la activación de los receptores nicotínicos, se conoce como potencial de placa terminal. Ahora bien, cuando el potencial de placa terminal es lo suficientemente positivo, se va a producir la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje en el sarcolema. Y con esto, con esta entrada de sodio adicional, se va a iniciar lo que se llama la fase de depolarización del potencial de acción. O sea, en otras palabras, alcanzamos el umbral. Entonces ahora este potencial de acción se va a propagar por todo el sarcolema hasta llegar a las membranas del túbulo transverso. Al llegar a las membranas del túbulo transverso me va a activar al receptor de dihidropiridina, que es el canal de calcio regulado por voltaje.
Al activarse este, va a entrar en contacto mecánico con el receptor de rianodina localizado en la membrana del retículo sarcoplásmico. Recordemos que ambos estaban estrechamente unidos. Ahora bien, al entrar en contacto con el receptor de rianodina, este cambia su conformación y se abre un canal de calcio, permitiendo el movimiento de calcio o flujo neto de calcio desde el lumen del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma. Este aumento de calcio es lo que va a desencadenar la contracción muscular. Esta es otra imagen que nos muestra el detalle de los canales de calcio de tipo L, que serían los receptores de dihidropiridina localizados en la membrana del túbulo transverso. Y nos muestra cómo estos se van a conectar con los canales de liberación de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico, que serían los receptores de rianodina. ¿Ok? Recordemos que la activación de los de dihidropiridina conduce a la activación de los de rianodina. Y eso permite el aumento del calcio en el citosol. Ahora bien, ¿cuál es el rol del calcio en la contracción muscular? Bueno, el calcio se va a unir a una proteína presente en el filamento delgado que es la troponina. Concretamente a la subunidad C de la troponina, ocasionando un cambio de conformación. El cambio de conformación en la troponina va a hacer que ésta desplace a una segunda proteína que es la tropomiosina y que tiene este color amarillo acá y que es de naturaleza filamentosa. ¿Qué es lo que ocurre al desplazar a esta tropomiosina? Noten ustedes que cuando el calcio es bajo, la tropomiosina habitualmente está tapando aquí un sitio de unión para la miosina dentro de la actina. Por lo tanto, cuando hay calcio y este provoca la activación de la troponina desplaza la tropomiosina dejando expuesto este sitio de unión para miosina dentro de la actina. Recién cuando estén expuestos los sitios de unión para miosina en la actina, va a ser posible que la cabeza de miosina se una a esta actina. Por lo tanto, en síntesis, el aumento de calcio intracelular va a permitir exponer los sitios de unión para miosina en la actina. El otro aspecto que podemos observar acá es lo que pasa con la cabeza de miosina. Con la cabeza de miosina hay que fijarse en dos aspectos. Uno, los cambios en la afinidad de la miosina por la actina y los cambios en el ángulo de la cabeza de miosina. La miosina de tipo 2 es una proteína que forma parte del filamento grueso. Y noten ustedes que esos cambios conformacionales en la cabeza de miosina van a estar mediados por ATP. El ATP, o sea, la cabeza de miosina entonces tiene actividad ATPásica. Une e hidroliza ATP. Y eso es lo que va a permitir estos sucesivos cambios conformacionales que van a permitir, en último término, no solo la unión de la cabeza de miosina a la actina, sino que también el deslizamiento del filamento. En esta animación podemos ver que dos cosas. Por un lado, si nos concentramos abajo, vemos el filamento delgado. De color amarillo, la actina. De color morado, la troponina. De color azul, la tropomiosina. Noten ustedes, de color amarillo, el ion calcio que se une a la subunidad C de la troponina. Esto cambia la conformación de la troponina y desplaza a la tropomiosina, dejando libre aquí el sitio de unión para la miosina en la actina. Primera cosa. Segunda cosa, nos estamos fijando que la cabeza de miosina va a presentar varios cambios conformacionales dependiendo de qué es lo que ocurre con el ATP. Entonces veamos primero lo más simple. El ATP aquí está representado como una esfera de color verde que se une a la cabeza de miosina. Noten ustedes que cada vez que una molécula nueva de ATP se une a la cabeza de miosina, esta se libera. Y noten ustedes que cuando se asocia a la cabeza de miosina
esta estructura en forma de cono, se produce la hidrólisis ATP. La hidrólisis ATP ocurre gracias entonces al ion magnesio. Esa estructura en forma de cono es ion magnesio. Y de esa manera entonces se producen estos cambios conformacionales que estamos viendo acá. Fíjense ustedes que entonces dentro de estos cambios va a ser que la cabeza de miosina se una a la actina en 90 grados primero y luego se flexiona en 45 grados. Esta flexión en 45 grados produce lo que se llama el golpe. Y ese golpe, como están viendo en esta imagen, provoca el deslizamiento del filamento delgado. Ahora bien, si miramos un sarcómero, que es la unidad contráctil, podemos ver esto en un contexto más amplio. De color azul, el filamento grueso, que está formado por muchas moléculas de miosina de tipo 2. De color rojo, vemos el filamento delgado, que como hemos visto está formado principalmente por moléculas de actina. Si ustedes se fijan, acá va a haber superposición, zonas de superposición de filamentos entre sí. Por ejemplo, en la zona donde se superponen los filamentos gruesos y delgados, nosotros vamos a ver esta zona más oscura. Y a eso le llamamos la zona A. La zona A. Al centro de la zona A, como ustedes pueden ver, solamente hay superposición de filamentos gruesos. A eso le vamos a llamar la zona H. Luego, flanqueando estas regiones, tenemos una zona donde hay superposición solamente de filamentos delgados. Esta zona se conoce como banda A. Entonces, la banda A es la banda clara, perdón, la banda I es la banda clara y la banda A es la banda oscura. Cuando se produce la contracción, lo que va a ocurrir es que las líneas Z que marcan el límite del sarcómero se van a desplazar hacia el centro del sarcómero. Entonces el sarcómero se va a cortar y los filamentos delgados se desplazan hacia la región central o medial de este sarcómero. Por lo tanto, si este representa el estado relajado y este representa el estado activo, primero recordemos que esto va a requerir de ion calcio y de ATP. Si esto está presente, entonces lo que va a ocurrir es que se va a producir una disminución en la zona H. Dentro de la banda A se va a reducir la zona H, pero el diámetro o la longitud de la banda A, que es la banda oscura, va a permanecer constante. Lo otro que se va a reducir es la banda I, que es la banda clara, durante la contracción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurre ahora el cambio conformacional en la cabeza de miosina? Ya, si partimos acá con la cabeza de miosina unida a la actina, ¿qué pasa? Cuando una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de miosina, esto reduce la afinidad de la miosina por la actina y entonces la cabeza de miosina se suelta de la actina. Luego, entonces, la cabeza de miosina que tiene actividad ATPásica va a hidrolizar el ATP. Al hidrolizar el ATP, entonces, fíjense ustedes que la cabeza de miosina queda fosforilada, ¿sí? Y al estar fosforilada, entonces la cabeza de miosina se puede unir a la actina, es decir, aumenta ahora la afinidad de la miosina por la actina, gracias a la hidrólisis ATP que ahora está fosforilada. Noten ustedes que la cabeza está en 90 grados, pero luego se desfosforila, pierde el grupo fosfato y la cabeza bruscamente se inclina en 45 grados produciendo el golpe. Y ese golpe va a producir el deslizamiento de este filamento delgado hacia el centro del sarcómero. Y posteriormente también se suelta el ADP y nos queda la cabeza de miosina sin ADP y sin ATP, o sea, sin ADP y sin fósforo inorgánico, y queda unida a la actina. Para que se vuelva a separar nuevamente y se repita el ciclo, necesitamos que una nueva molécula de ATP se una a la cabeza de miosina, permitiendo que ésta se suelte. Cuando esto no ocurre, por ejemplo, en la muerte, cuando no hay ATP, la cabeza de miosina va a quedar unida a la actina, produciendo lo que se llama el rigor mortis.